Bueno, del colectivo Nuevas Fronteras presentamos hoy a Manuel, que va a hacer su columna. Me aclaraba que por ahí no necesariamente siempre vas a venir vos, sino que en algún momento puede venir algún cambio. Algún compañero o alguna compañera, porque la idea es llevar adelante un punto de vista que tenemos respecto de la ciudadanía y la situación en la que nos van poniendo los poderes fácticos. Y como decíamos en la introducción del sábado pasado, tratar de combatir la ignorancia ciudadana, ¿no? Tratando de ponerle a los distintos temas otros ejes, otros puntos de vista, otros marcos que nos permitan empezar a reflexionar y salir de esa especie de hipnosis colectiva en la que nos van sumiendo, que nosotros llamamos ignorancia. Muy bien, adelante entonces, me interesa el tema, creo que es una forma de que también desprolijamente, mal, bien, intentamos es hacer un poco de docencia. Exactamente, docencia cívica sería, ¿no? Ir saliéndonos de la coyuntura, simplemente, porque también creo que es parte de la estrategia, ¿no? Nos tiran tantos balas a la vez que hace que tengamos que estar respondiendo todo el tiempo, y creo que eso también abruma al ciudadano. Llega un momento que necesita dejar de escuchar o que deja de escuchar aún escuchando, ¿no? Deja de reflexionar sobre lo que pasa, y creo que también es esa una estrategia de quienes propician la ignorancia ciudadana. Las llamadas cortinas de humo, los globos de ensayo. Exactamente, exactamente. Y te van cambiando la lógica y te van modificando las reglas de juego. ¿Te acordás del famoso dicho ese de tratemos de que el árbol no nos tape el bosque? Tal cual. Bien, hoy el bosque nos está tapando el árbol, ¿no? O sea, nos tiran grandes cortinas que son como bosques y nos tapan el árbol, nos tapa lo que está pasando. O sea, por ejemplo, qué sé yo, un bosque, casta. ¿Qué significa casta? Sin embargo, todo el mundo tenemos necesariamente que mencionarla, hablar de que si somos casta, que si no somos casta, que si los casta al final son los jubilados, que si las castas son los trabajadores. O sea, vivimos hablando de eso sin hablar de lo específico, sin hablar de cuál es el proyecto concreto al que van. Y a eso apuntaba hoy con esta columna. Excelente. Y me quería centrar en algo que ahora vuelve a la carga el gobierno con el tema de la ley bases, ¿no? Es el corazón de su proyecto. Y yo decía, ¿por qué la llaman bases? Y cuando uno habla de bases, habla de lo básico, habla de los cimientos. Y creo que realmente están mostrando que ellos lo que vienen es a transformar la sociedad, a transformarlas culturalmente, a transformarnos como manera de relacionarnos, a transformarnos como reglas de juego de la sociedad. Eso es lo que aspiran. No solo a ajustar, no solo a generar más desigualdad. Creo que vienen a generar una especie de esclavo funcional para la próxima etapa de la sociedad. Vienen a... Los esclavos del siglo XXI. Exactamente. Vienen a producir cambios en los pilares desde donde hemos aprendido a vivir. Vienen a generar cambios que no sean reversibles. Exacto. Entonces creo que es importante poner el foco ahí. Es importante que la gente que nos escucha o con la que conversamos o con la que militamos o con la que a veces incluso discutimos, podamos poner el eje de discusión, de conversación, de elaboración colectiva en esos temas. Entonces nosotros pensábamos que es importante preguntarse, ¿cuál es el cambio que se están proponiendo? ¿O cuáles son las bases de esos cambios? Volviendo a la palabra base. ¿Cuáles serían las consecuencias si lo logran a esos cambios? ¿Y por qué? ¿Y para qué quieren producir esos cambios? Y el primero, para mí, para nosotros, para la gente de Nuevas Fronteras,
el corazón de ese cambio es la deshumanización de la sociedad. ¿Deshumanización en qué sentido? El rasgo fundamental del ser humano es lo colectivo, es lo social. Nosotros somos un ser social. Nuestros ancestros no se hubieran bajado del árbol y se hubieran parado en dos patas, exponiendo su parte más sensible, que es el pecho, siendo un bicho que no era el más veloz, ni el más fuerte, ni tenía cualidades especiales, no volaba, no era anfibio. ¿Por qué lo hizo? Porque aprendió a colaborar. Aprendió a convertirse en sujeto colectivo. Eso nos convirtió en humano. Hay una antropóloga muy famosa, Margaret Mead, una canadiense, Sí. a la que una vez le preguntan en una conferencia de prensa cuál era la señal que ella consideraba que era el punto de partida del ser humano. Todos pensaban que iba a hablar de las primeras herramientas o las pinturas rupestres, y lo sorprendió diciendo el día que se encontró el primer hueso curado. Entonces le preguntaron por qué. Y dijo, porque para que en ese momento alguien que se rompía un hueso pudiera tener tiempo de curarse, significaba que otros lo defendieron de los animales salvajes, le acercaron agua, le acercaron comida y lo cuidaron hasta que sanó el hueso. Eso es el primer rasgo humano. Eso es lo que vienen a desarmar estos tipos con el individualismo extremo, con el individualismo que lleva a desconocer el dolor del otro, con el individuo que quita empatía, el individualismo que elimina la compasión. Ese es el cambio, es la base del cambio que se vienen a proponer. Estuve escuchando a una entrevista a Coan, ¿lo ubicás? Sí, me encanta, Martín Bueno, Coan. él habla de la crueldad. Es la era de la crueldad la que Exacto. vienen, poniéndolo en positivo, vienen a eliminar la humanización, pongamos la contracara, vienen a inaugurar la era de la crueldad. Vos fíjate que no solo están produciendo daño, sino que como que se alegran, como que gozan Tal con cual. el daño. Tal Hay cual. gente que, incluso gente que está sufriendo daños, Sí. se consuela viendo que le hacen más daño a otro que está al lado. Tal Bueno, cual. ahí están las señales de la deshumanización. Entonces, yo quiero proponerle a nuestros oyentes esta especie de juego que lo vamos a repetir varias veces. Preguntémonos cuál es el objeto sobre el que estamos charlando, en este caso la deshumanización, cuáles son las consecuencias y por qué. Empecemos a poner una especie de método de reflexión. Bueno, ¿y por qué harían eso? Y es fácil, sale como respuesta. Si nos separan, si nos aíslan, volvemos a ser el bicho vulnerable que hubiésemos sido cuando bajamos del árbol si no colaborábamos entre nosotros. Se vuelven a desarmar las posibilidades de organización colectiva, de defensa conjunta. Por eso que atacan tanto el Estado. Porque el Estado fue institucionalmente la organización de la colectividad. Vos te acordarás del Leviatán. Sí. ¿Qué decía? El hombre es lobo del hombre. Si no generamos un elemento que se ponga por encima y cree las reglas de juego para que un hombre no sea el lobo del hombre, no vamos a sobrevivir como sociedad. Eso fue el Estado. Claro, el manifiesto de Freud, hablando del malestar en la cultura y la cuestión de la tribu primigenia, de alguna manera cuando habla de tótem y las primeras reglas que se imponen para poder vivir en sociedad, hablan un poco de el estado primigenio. Exactamente. Y esa fue la organización que nos llevó a la civilización. Esa fue la organización que permitió en sus épocas virtuosas, porque ha tenido serios problemas, evidentemente, no lo vamos a negar, pero en sus épocas virtuosas, en sus épocas de esplendor, logró que la gente tuviera previsibilidad.
supiera cuál era su lugar, cuáles eran sus responsabilidades y cuáles eran sus límites, qué era lo que lo podía defender, de qué manera podía apelar a que la comunidad lo defendiera de los más crueles o de los más poderosos. Entonces, si ellos atacan eso, aparece el por qué. Porque, como en las viejas películas del oeste, ¿te acordás? Sí. Que iban dos cowboys y enfrentaban a 50 indios, pero los indios venían de uno en uno. No venían todos juntos. Entonces sí les podían ganar. Bueno, quieren convertirnos en aquellos indios patéticos de las películas de Hollywood de los años 50, 60. Quieren romper el tejido social, quieren romper la organización popular. Vos fíjate lo que están intentando hacer con los movimientos sociales, que fue la organización social de los más débiles, la organización defensiva de los más débiles. Entonces necesitan desarmar eso, porque están atacando a los más débiles y necesitan que no se puedan defender. Ahora, vayamos un paso más. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros, para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad, si ellos logran avanzar en esto? Y evidentemente nos van a hacer perder empatía, como decíamos, van a desarmar o van a obturar el sentido de la compasión, empiezan a lograr cambios en la conducta que después empiezan a hacer incluso cambios en el funcionamiento de nuestro cerebro. Los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas de espejo, que hacen, o que deberían hacer, porque cada vez funcionan menos, que yo no pueda soportar el dolor del otro. Eso que hacía que en determinado momento vos veías a alguien que se iba a estrellar con una bicicleta y mirabas para otro lado porque no lo querías ver, bueno, eso lo están empezando a transformar. Hoy hay gente que no solo mira, sino que hasta disfruta de mirar el dolor del otro. Hay gente que hasta alquila películas para ver torturas. Está empezando a producirse una deshumanización extrema que ellos pretenden que se convierta en definitiva. La pregunta que le quiero hacer a quienes nos escuchan, ¿esa es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Ese es el futuro que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Que a los débiles simplemente se los abandone? ¿Que a los que no sean productivos se los vaya corriendo de costado y se le vaya negando lo mínimo para la subsistencia? Me hace un poco referencia también me remite un poco a Hegel y la parábola del amo y el esclavo. Exactamente. Es decir, la sociedad había llegado a un punto en que de alguna manera se revertía y el esclavo se liberaba a través de darse cuenta que si él dominaba la naturaleza y él fabricaba los elementos y producía, que en vez de tirárselo a los pies del amo, bueno, y esa de alguna manera, sin llegar al manifiesto comunista ni mucho menos, pero de alguna manera en este capitalismo salvaje que estamos viviendo en estas últimas décadas, hace que, de hecho, Milei mismo habla de volver al 1900, cuando no existía ningún tipo de derecho. Entonces me refleja un poco bastante esto, ¿no? De la parábola de Hegel. Sí, incluso yo te diría que si tomamos la parábola del amo y el esclavo, podemos sacar otra conclusión que es muy importante en esta época, porque lo que termina diciendo Hegel en esa parábola es que si el esclavo no rompe esa dialéctica, no se rompe nunca, porque el amo es mucho más esclavo que el propio esclavo de esa dialéctica. Entonces, si lo aplicamos a la esperanza de la teoría del derrame, que esperemos que el amo en determinado momento se sienta satisfecho y nos derrame algo de su riqueza, no va a funcionar. Porque lo que dice Hegel ahí, el único que puede romper esa dialéctica, donde cuando el esclavo funciona como esclavo no tiene ningún valor para el amo. Solo tiene valor cuando intenta liberarse. ¿Para qué? Para volverlo a sojuzgar.
Entonces el amo jamás va a romper esa dialéctica. Entonces, si nosotros esperamos esto que nos proponen, esperemos que los ricos lleguen a la satisfacción y entonces van a derramar para que toda la sociedad sea próspera, no funciona. Lo decía Hegel allá a mitad del siglo XIX. Y lo ratifica hoy Joe Louis con su acaparamiento del lago escondido y no darle la oportunidad a los ciudadanos y los vecinos de Bariloche o del Alto Valle ni siquiera poder disfrutar de esa belleza paisajística. Un ejemplo claro de esto de que el amo nunca va a romper esa dialéctica. Y las grandes corporaciones lo van ratificando. Las grandes corporaciones que ya tienen dinero para 20 generaciones, ni saben el dinero que tienen, pero su propia dinámica hace que necesiten seguir depredando, seguir esclavizando, seguir destruyendo territorios para seguir acumulando riqueza. Y ellos, los propietarios de esas acciones, ni siquiera lo saben, simplemente reciben el informe anual de sus gerentes, que para que mantener el puesto tienen que seguir profundizando la ganancia para que los balances le dé bien. Entonces ya es una lógica que es absolutamente irracional, ya ni siquiera alguien que quisiera pararla podría. Y eso se vuelve a repetir ahora. Hace una semana atrás se reunió Caputo con las grandes CEOs de las corporaciones y dijeron, no, ¿y por qué vamos a bajar los precios? Exactamente. Ese famoso dicho que se está poniendo de moda es, ¿por qué lo hace? Porque puede. Porque puede. Y mientras nosotros permitamos que puedan, lo van a seguir haciendo, más allá de su propia voluntad. Bueno, creo que dejamos una reflexión para seguir charlando durante la semana. Muy bueno, espero entonces próximas visitas. Vamos a seguir profundizando. No queremos aburrir a la gente con filosofía, pero indudablemente vos fijate cómo está todo conectado. Todo tiene que ver con todo. Es decir, no hay las respuestas están, si uno las busca, si uno bucea, si sale del TikTok, si sale del Instagram, si sale del X o como le llamen ahora. Que si uno se hace preguntas, que en el fondo eso es la filosofía. Preguntarme permanentemente por qué, para qué, hacia dónde va y cuál es mi papel en esto. ¿Por qué lo del 24 de marzo que está por venir? Exactamente. Podemos hablar mucho de eso. Yo estuve desaparecido en la época de la dictadura, así que te puedo contar algunas cosas.